República, me pidieron que hablara de la Ley de Seguridad Interior. Entonces me voy a referir a ella y luego hacemos la reflexión que ustedes consideren conveniente para intercambiar entre nosotros y ponernos al día de cómo vemos la situación del país y de la ciudad. ¿Por qué le urge al gobierno de México tener una ley de seguridad interior? Fíjense que es la primera vez que ocurre en la historia del país que se vea primero tanta presión del ejército para que se emita una ley. El general Cienfuegos anduvo como de gira política por el país, en distintos espacios, se movió muy fuerte, presionó a los diputados, fue a la Cámara, fue al Senado, anduvo muy movido y muy activo el general Cienfuegos para conseguir que se dictara esta ley de seguridad interior. No se había visto un protagonismo de ese tipo. El protagonismo del ejército es de otro tipo, ya sabemos cuál es, pero no se había visto una actividad política tan intensa del secretario de la Defensa Nacional para que se emitiera una ley. Y un segundo dato interesante es que también por primera vez en la historia reciente de México, esta ley concitó muchas opiniones del interior y del exterior, al grado de que 6 relatores especiales de Naciones Unidas, 6, se pronunciaron en contra de la ley. No había ocurrido tampoco un fenómeno parecido. La CNDH se pronunció en contra de la ley y eso ya es mucho decir porque es de ellos mismos, es parte del sistema, la CNDH. Por supuesto la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hubo mucha actividad en la discusión de esta ley y hoy también es un hecho un poco extraño, se encuentra suspendida pero como hibernando, como los osos que se ponen a dormir un rato, así pusieron a dormir esta ley porque ya está, ya la aprobaron, ya la publicaron, ya entró en vigor, ya es una ley en este país, pero no, dicen que no la van a aplicar, va a hibernar hasta que la Corte resuelva las acciones de inconstitucionalidad que se promovieron en su contra. Y otra vez, gracias, es muy gentil. Y otra vez sucedieron hechos interesantes en torno a esta ley, porque fue impugnada por un grupo de diputados y senadores, fue impugnada por la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y fue impugnada por grupos ciudadanos y por alcaldes de distintos puntos del país. O sea, hubo rejuego en torno a la ley. Lo que quiero compartir con ustedes es este análisis que tengo, que debe tratarse de algo muy importante para que haya causado tanto ruido. Y efectivamente es algo muy importante. Es como las reformas estructurales, es peor que todo lo que se ha dicho. Todo lo que se ha dicho es cierto de las reformas estructurales, pero son peores de lo que se ha dicho. Así es la Ley de Seguridad Interior. Se ha dicho mucho en contra, pero es peor de lo que se ha dicho. Y voy a tratar de justificar esta, que es una afirmación muy fuerte. Es una afirmación muy fuerte porque digo que es una ley perniciosa, es una ley negativa para México. Parto entonces del hecho de que está en vigor. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre del año pasado. La publicó Peña Nieto ya en su calidad de titular del Ejecutivo Federal. Está en el Diario Oficial de la Federación. Aquí tengo un ejemplar de ese diario. Y
solamente está suspensa en virtud de que esté en análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es una situación normal, no es una situación regular. La pregunta es ¿por qué le surge tanto tener una ley de seguridad de este tipo? Y mi respuesta es la siguiente. Durante muchos años, durante décadas, la Fuerza Armada de este país ha realizado acciones contrarias a la ley, a la Constitución, a las normas internacionales y a los derechos humanos. Y en este momento histórico temen que, como en Argentina o como en Guatemala, en la propia Guatemala, se puedan realizar acciones de juzgamiento, sea en tribunales internacionales o sea en tribunales locales. En nuestro caso casi no sirven los tribunales locales para este tipo de cosas, pero pudiera ser en uno o en otro ámbito. Se juzgue a militares por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Esa es la preocupación central de la Fuerza Armada. Han cometido crímenes de lesa humanidad, según mi percepción, según mi análisis, según mi visión. Entonces temen que en algún momento se abra una coyuntura política internacional, exista una buena situación en México y se posibilite el juzgamiento de algunos militares de alto rango, no soldados de a pie solamente, sino de los que matan, de los que ejecutan, sino los que ordenan, los que deciden, los que planean, los que definen la estrategia, los que recogen el fruto de esas acciones, el fruto político y el fruto material de esas acciones. Uno de esos pudiera ser enjuiciado y condenado. Esa es en el fondo su preocupación. Ya ocurrió en Argentina. Argentina tuvo una de las peores dictaduras que ha registrado la historia latinoamericana contemporánea, una dictadura con varias juntas militares, lo recuerdan ustedes, y el pueblo argentino consiguió, después de muchos esfuerzos y con muchos dolores de cabeza, que se enjuiciara aparte de esa cúpula militar, y algunos de esos militares están en la cárcel, algunos, no todos los que debieran estar. Nunca es así de perfecta la justicia, no hay que soñar tanto. Hay que soñar, pero no de forma desmedida. Consiguieron los argentinos que se juzgara a una parte de la cúpula militar. En Guatemala, que es una nación que dicen que es más atrasada que nosotros políticamente, dicen los analistas, yo no diría eso, pero dicen, se ha logrado enjuiciar a un militar expresidente, al general Efraín Ríos Montt, y casi por un pelito lo condenan y lo encarcelan. Aquí no hemos logrado eso. Aquí los criminales de lesa humanidad se han logrado escapar de la acción de la justicia. Echeverría está en su casa, va a morir seguramente tranquilo en su casa como un ciudadano común y corriente, y ningún alto mando militar ha estado sujeto a juicio. Aquí no lo hemos conseguido, por más que lo hemos buscado, hemos luchado por eso, no lo hemos conseguido. Pero pudiera darse, y entonces los militares quieren tener un escudo, y el escudo se llama Ley de Seguridad Interior. Se quieren conseguir una buena cobertura, blindarse, como se dice en términos políticos, blindarse contra una persecución legal, y eso es la Ley de Seguridad Interior. Por eso es tan importante para ellos. De hecho, si uno considerara que es solamente un problema de legalidad de los actos que realiza el ejército en las calles, podríamos decir que eso ya lo lograron, porque la Corte hace muchos años emitió una jurisprudencia. Desde 1996 empezó a dictar tesis la Corte a favor de la presencia del ejército en las calles, y en 2001 se volvió jurisprudencia. Ya saben ustedes que 5 resoluciones hacen ley. Ya es
obligatorio el criterio de la Corte, que dice que una interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional autoriza a considerar que las Fuerzas Armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Ya, esa es la verdad legal que opera en este país desde que la Corte empezó a emitir este tipo de criterios. De manera que no necesitan justificar la legalidad de su presencia en las calles, los retenes militares, las requisas que le hacen a uno, que lo catean, que lo bolsean, que lo paran, que lo bajan de su auto. No, porque la Corte ya dijo que eso está bien. Es como la Corte de los Milagros, ya la Corte les hizo el milagro, no hay problema. Pero el asunto es más de fondo. Los militares en este país han cometido hechos sumamente graves. Han ejecutado personas extrajudicialmente de manera brutal, de manera criminal, de forma que no hay manera de justificar eso como una acción legal. Los militares también han participado en elecciones, ellos son garantía de que gane un determinado candidato, el candidato oficial y no el otro, o los otros. Ellos han participado en renovación de dirigencias sindicales. Ellos se aseguran de que la disidencia no tenga oportunidad de ganarle al candidato al que es el bueno. Es decir, se han prestado para participar en política militante, en política de partidos, en política cotidiana, siendo que no es esa su función. Su función es preservar los intereses nacionales. Es un poder, el poder militar, es un poder que no está sujeto a los cambios que implican los procesos electorales. Ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí, hemos votado porque el comandante de la zona militar sea el que está. Yo no sé quién esté aquí en el DF, no es mi tema, así que un tema que me preocupe, cualquiera sería lo mismo. Pero no hemos votado por ese comandante, eso no se vota. Los mandos militares no están sujetos a renovación periódica, son de los poderes permanentes del Estado, eso permanece. Eso no cambia sexenalmente. Nosotros tenemos, dijo Vargas Llosa cuando era lúcido, en un rato de lucidez le llegó la inspiración divina e inventó aquella frase de que México era una dictadura perfecta y le dio al clavo. Me canso que le dio al clavo, igual que cuando escribió Pantaleón y las visitadoras, le dio al clavo. Ya cuando opina de política, ahí va. Rompe todo lo que encuentre el hombre. Es una desgracia. Es como dos personas en un solo organismo. Cuando era lúcido Vargas Llosa inventó esa teoría, esa frase de la dictadura perfecta. Aquí se renueva sexenalmente el poder. Aquí no permanece la misma persona indefinidamente. Y eso le da mucho, mucha movilidad al sistema. Le da oportunidad de hacer cambios y recambios. De repente meten a uno de ellos a la cárcel, de repente. Si le toca, se aguanta. No hay que pensar que el caso de la señora Gordillo es el único que han hecho. No, hombre, acuérdense, desde Echeverría ya metieron a la cárcel al secretario de Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez Docurro, luego metieron al director de Pemex, de López Portillo, y así es un sistema muy ágil, se permite muchos hechos que no se dan en otros sistemas políticos del mundo, por eso ha tenido esa permanencia de casi un siglo, de más de un siglo. Es un sistema que está desde Carranza hasta hoy, es el mismo. Y entonces, en nuestros días el sistema necesita con mucha urgencia un escudo para proteger a la Fuerza Armada
que ha perpetrado hechos muy graves y que en algún momento de presión, de mucha presión política y de coyuntura propicia, diera lugar al juzgamiento de uno de ellos. Y están aterrorizados por eso. Por eso empujaron tanto por la Ley de Seguridad Interior y por eso van a seguir empujando por la Ley de Seguridad Interior, porque no piensan dejar de hacer lo que están haciendo. No, eso no. No piensan. Ellos no es cierto que hayan cambiado, que ya son buenos y que no. Quieren tener forma de no ser castigados. Y entonces, la Ley de Seguridad Interior además forma parte de una serie de medidas, no es un hecho aislado, no es un tiro al aire, un único cohete en fiesta del 12 de diciembre. No, el 12 de diciembre hay muchos cohetes. La Ley de Seguridad Interior es uno de esos cohetes para esta coyuntura, porque han tomado otras medidas para la elección que viene, no nada más es la de la Ley de Seguridad Interior, forma parte de la estrategia electoral, también esta Ley de Seguridad Interior, pero junto con otras acciones que ya tomaron desde hace tiempo. Escogieron un candidato que dicen que no era del PRI, porque el PRI está tan horadado como un queso de esos, ¿cómo se llaman? Esos. Está lleno de agujeros, ya no les garantiza mucho. Pero entonces ya formaron una cosa que llaman Pacto por México, ya no es el mismo, ya son otros, ya tienen otra cara, incorporan nuevos actores para tener una cierta dosis de legitimidad que el PRI ya no tiene. Y luego juegan con dos candidatos al mismo tiempo. La opción A, la opción B, si esta se desinfla, pues sacamos la opción B. Ya nos ocurrió, acuérdense que este pueblo estuvo muy entusiasmado cuando ganó Fox, acuérdense, si estaban felices, yo me acuerdo, ¿no? El voto útil, qué maravilla, un gran debate sobre el voto útil, votamos. El voto inútil fue exactamente lo mismo, no cambió nada. El sistema no se movió, los poderes reales fácticos siguieron siendo los mismos. Y luego vino otro del PRI, igual que pudo haber. De modo que ahora hicieron un pacto por México, con dos candidatos que dicen que se pelean. Vayan ustedes a saber si sea cierto. A lo mejor sí, a lo mejor no, eso no me interesa a mí, pero lo cierto es que son dos candidatos del mismo sistema. Luego, después de armarse bien con dos candidatos, el sistema prepara muy bien lo que sería la lógica de funcionamiento de la elección y la ensayan en el lugar donde hay más votantes en este país, que es el Estado de México, todo el mundo lo sabe. Ahí hay más votantes que juntos 3 o 4 estados de la República. Y le sale de maravilla el experimento. Si ustedes saben de alguna consecuencia que haya producido el fraude del Estado de México, me dicen, por favor, que yo no la vi. No la he visto, ni conozco que haya habido una sola consecuencia de la imposición de Del Mazo III. Es como una dinastía, Del Mazo I, Del Mazo II, Del Mazo III. Ahí se la vienen, ahí se la traen ellos. Entonces ensayaron bien la logística, la operatividad del fraude y les salió de maravilla y se pusieron muy contentos, dijeron pues ya está, ya podemos hacer nuestro destape. Y luego el escenario internacional les favorece mucho porque tienen un patrón, no sé si decirle aliado, porque a lo mejor ellos no llegan a ser de Trump, sino son sus colaboradores de Trump. Tienen en Estados Unidos un apoyo gigantesco y además Estados Unidos acaba de hacer 2 elecciones muy favorables que le salieron de maravilla, la de Honduras, no me acuerdo cuál es la otra, bueno, Honduras, quito lo de 2, hizo las elecciones de Honduras y también le salieron muy bien como experimento.
Ahí el pueblo salió a la calle, ahí hubo muertos, y ya, fue todo. Ahí está el dictador, se llama, un señor Hernández. O sea, todo el escenario está de maravilla, nos vamos muy bien, dijo el sistema, vámonos, arranquen las elecciones. Solo que la realidad luego se vuelve un poco difícil de manipular y resulta que no está dando los mismos indicadores que daba en otras ocasiones. Y el candidato A del PRI no levanta, es como los que han visto las caricaturas, los que tengan nietos vieron las caricaturas, han visto las caricaturas de Charlie Brown, que no levanta el papalote, siempre anda en el suelo, paz. Así anda el candidato A del sistema, no levanta el pobrecito. Y luego el candidato B como que se quiere pelear con ellos porque dice, pues ¿por qué me pusieron de B a mí? Pues pónganlo a él, está más débil que yo, anda enojado. Y luego simulan que se pelean ahí, o vayan ustedes a saber si es cierto el pleito. No viene al caso, porque lo cierto es que tampoco levantan, y luego se le comprueban unas operaciones ahí muy extrañas con dinero de las APP, de esas asociaciones de beneficencia que tiene la derecha mexicana, que no sabemos muy bien a qué dedican el dineral que les proporciona el Estado mexicano, pero ahí anda metido en un lío, y entonces todo indica que esta vez se puede perder la elección por parte del sistema. Y lo peor para ellos no es solamente perder, sino que esta vez no pueden arrebatar. Porque el PRI es como aquellos rancheros, ¿se acuerdan? Nunca pierde y cuando pierde arrebata. Bueno, pues así ha sido toda la vida, eso no es nuevo para nosotros. Pero esta vez parece que no puede arrebatar. Todo indica que se le va a dificultar mucho la situación. Y entonces necesitan que la gente no se mueva. Y la gente no se mueve porque hay una ley de seguridad interior que está aprobada, que está vigente, y que nomás el día que quieran le dicen a la corte, échala a andar, y la echan a andar. Esa es la ley de seguridad interior. Les digo que tiene por dentro la ley para que nos entendamos. Esta ley seguramente la hicieron en el jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque ellos eran los que andaban activos promoviéndola, pero la firmó como iniciativa de ley el PRI, una diputada de nombre Marta Sofía Tamayo Morales, a quien no tengo el gusto de conocer, pero un señor a quien sí conozco, un señor César Octavio Camacho Quirós, él estaba, que es del grupo Atracomulco, ¿no? Pues es del grupo. Entonces, ellos son los que trabajaron el texto final de la ley que se presentó como proyecto a las cámaras para su aprobación. Y les voy a decir lo que dice este proyecto de ley. La iniciativa que propusieron es la que devela los verdaderos propósitos del sistema. Dice que entre la seguridad nacional y la seguridad pública hay un espacio que es el que debe ocupar la seguridad interior, que hay dos tipos de seguridad: el exterior, que es seguridad nacional frente a otras potencias, frente a otros poderes extraños al país, y eso le corresponde al ejército, y la seguridad pública, que es la de protección de las y los ciudadanos que vivimos en este país y que le corresponde a la policía. Pero en este dictamen dice que hay un tramo intermedio. Entre esos dos tipos de seguridad hay otra que se llama Ley de Seguridad Interior, y que esa Ley de Seguridad Interior forma parte de la seguridad nacional, y por eso la debe aplicar el ejército, la Fuerza Armada, los tres: el ejército, la Marina
y la Fuerza Aérea. Ese es el conjunto de la Fuerza Armada de México, los tres. Bueno, dicen entonces que este nuevo concepto de seguridad interior se aplica y se utiliza porque en México estamos sufriendo viejas y nuevas amenazas. Viejas y nuevas amenazas. Las viejas amenazas son el terrorismo, las nuevas son la delincuencia organizada, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de dinero. Todo eso está preocupando mucho al Estado mexicano. La pobreza extrema, la trata de personas, los ataques a la seguridad cibernética. Todo eso motiva que el Estado tenga que organizar ese espacio que se llama la seguridad interior. Entonces, para manejar bien ese concepto, lo definen de la siguiente manera. Fundamentalmente se busca, con la seguridad interior, hacer frente a situaciones y fenómenos que vulneran el orden constitucional y la continuidad de las instituciones del Estado. Esto es el orden interno, lo que se refiere a el orden constitucional y la continuidad de las instituciones del Estado. O sea, si una oficina está funcionando muy bien, todos los días se expide licencia sin robar al prójimo, no, está muy bien, está todo en orden, y llegan unos y la ocupan, están afectando la seguridad interior del país porque impiden el funcionamiento de las instituciones. Entonces esa seguridad interior forma parte de la seguridad nacional y hay que entregárselas a la Fuerza Armada para que se encargue de restaurar la seguridad interior. De modo que la Fuerza Armada tendrá que realizar acciones encaminadas a restaurar las condiciones que permiten la normalidad constitucional y el permanente y eficaz funcionamiento de las instituciones. Todo esto dice y entonces por eso se expide una ley de seguridad interior. Las acciones que ponen en riesgo la seguridad interior son aquellas que pueden ser de origen natural o antropogénico, dice la iniciativa, ponen en peligro a la sociedad, sus bienes y a la infraestructura de carácter estratégico y cualquier otro acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública en territorio nacional o las áreas geográficas específicas del país. Como una protesta por el fraude electoral. No, eso lo agregué yo, eso no dice aquí. Entonces, para cuidar estos bienes, a esto le llaman ellos la gobernabilidad democrática. El país vive una gobernabilidad democrática, entonces hay que cuidar esa gobernabilidad democrática. ¿Y dónde? Pues donde se requiera, en cualquier zona del país que se requiera. ¿Y por qué las Fuerzas Armadas? Porque las Fuerzas Armadas, por su disciplina, organización y disponibilidad, han sido durante muchos años el principal recurso que tiene la nación para enfrentar y contener los distintos desafíos a la seguridad de la nación que en cada momento se han presentado. Pero su eficacia se ha visto limitada por la falta de un marco normativo adecuado para tal efecto, particularmente en cuanto a las acciones que puede realizar en tiempos de paz, por lo que deben discutirse y cambiarse esas reglas. Ese es el quid del asunto. Les platico un paréntesis, una anécdota que nos ocurrió. Desde la Universidad Autónoma de la Ciudad de México impartimos diplomados a las Fuerzas Armadas. Fuimos al CEFA, se llama Centro de Estudios de las Fuerzas Armadas. Y yo les dije cosas como las que les estoy diciendo a ustedes, en un auditorio lleno de uniformados ahí.
100 o 200, no sé cuántos uniformados. Y la única respuesta que tuve fue la siguiente. Levantó la mano, señor, se paró y me saludó, capitán fulano de tal. Yo nomás le quiero hacer una pregunta. ¿Usted está contra nosotros? ¿Usted está con nosotros o está contra nosotros? Pero mi mamá siempre me ayuda, entonces salí, le dije, mire, yo estoy con la Constitución, con el derecho y con el pueblo de México. Si ustedes están en el mismo campo, ahí nos vamos a encontrar, y si no, pues no nos vamos a encontrar. ¿Qué quiere que le diga? Fue lo único que se me ocurrió. Mi mamá siempre me dijo, usted ha usado porque no me lo vayan a agarrar. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué deben hacer según esta exposición de motivos que preparó César Camacho y otra diputada del PRI? ¿Cuáles son las acciones para restaurar la seguridad interior? Acciones como las siguientes: destacamentos de seguridad, escoltas de seguridad, establecimiento de bases de operaciones móviles y fijas, intercepción terrestre, aérea y marítima, patrullajes, puestos de vigilancia, reconocimientos, seguridad en instalaciones estratégicas y las demás que se consideren necesarias. Y yo digo, no, pues demasiados soldados en la calle. No puede ser. Pues todo esto es lo que dice la iniciativa que pueden hacer para restaurar la gobernabilidad democrática que en este país existe según la visión del proyecto. Y luego van a combatir según la ley las amenazas a la seguridad interior, porque hay factores desestabilizadores. Y entonces, los factores desestabilizadores van a ser combatidos implementando proyectos estratégicos y, en su caso, acciones de orden interno para identificar y atender oportunamente, según su naturaleza, esos factores que están contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional, que es secreta. Ese factor, esta Agenda Nacional de Riesgos es la que ellos manejan y no es pública. Usted no puede ir a pedirle al IFAI que le diga, a ver, dime cuál es la Agenda Nacional de Riesgos que tiene. Le van a decir, no, señor, eso está reservado conforme al artículo tal de tal ley, de tal otra. O sea que los factores desestabilizadores son los que atentan contra los que ellos consideran los factores de riesgo. O sea, los que, y yo digo, ¿no serán los que protestan por el fraude electoral? Se me hace que ahí estamos. De modo que la ley la pueden conseguir, la bajan ustedes de internet, no hay mayor problema. Pero el otro factor es que en la misma se establece que la operatividad de estas acciones estará a cargo de los gobiernos federal, estatal y municipales. Federal, estatales y municipales. Los tres gobiernos participan. Pero siempre, dice la ley, bajo la coordinación del comandante. ¿Y de dónde son los comandantes? El gobierno del estado no tiene comandantes, el gobierno municipal no tiene comandantes, el que tiene comandantes es el ejército, es la Fuerza Armada. Y entonces se subordina la estructura del gobierno civil a la fuerza militar, porque es el comandante el que toma las decisiones. Y es normal, ellos, todo el mundo sabe que ellos no se someten a ningún tipo de control de ninguna otra autoridad, aunque en su ley dicen que son básicamente obedientes y no deliberantes. Eso es lo que dicen. Pues cada vez creo que son más deliberantes y quién sabe si sean obedientes con las personas que les dan órdenes, porque yo nunca les he dado órdenes así. Voy a terminar para que
intercambiemos puntos de vista, dando una reseña breve de lo que dijo la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Les dijo que hizo un estudio de la ley y encontró 14 razones por las que no debía ser aprobada primero la ley, les decía cuando no estaba aprobada, y ahora para que no se aplique, y se lo dirigió al titular del Ejecutivo para que vetara la ley en su momento. Fue una acción muy persistente, les dije al principio, ¿no? Que eso ha sido extraño, ¿no? Bueno, pues Naciones Unidas produjo un documento que ustedes pueden también encontrar en internet, que se llama Las 14 razones de la ONU para rechazar la Ley de Seguridad Interior. Lo primero que encuentra la ONU es que hay una ambigüedad en los conceptos. La ley utiliza conceptos ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria. Tales conceptos son seguridad interior, acciones de seguridad interior, amenazas de seguridad interior, riesgo a la seguridad interior, entre otros. O sea, todo lo que dice la ley es ambiguo porque todo se justifica en este concepto que introducen, que es el de seguridad interior. El propósito, ya lo dijimos, es la seguridad interior es parte de la seguridad interna de la nacional, entonces la debe manejar la Fuerza Armada, esa es su lógica. Bueno, pero si se les cae el concepto, se les cae el argumento. Eso dice la ONU. Le dice la ONU, hay una violación al principio de necesidad en esta ley, porque es cierto que en situaciones muy extremas las Fuerzas Armadas pueden colaborar con autoridades civiles para el control de determinadas situaciones. Eso es cierto, en todas partes del mundo ocurre, pero se dan en casos de extrema necesidad, dice la ONU. Y aquí no se justifican las hipótesis que maneja la ley, ninguna nos dice que estén en una situación de extrema necesidad, o se deja abierto, de tal manera que el presidente de la República puede interpretar la necesidad como él considere y puede decir, ahorita hay necesidad de aplicar la ley de seguridad interior porque tomaron las oficinas del INE en tal parte porque llegaron unos a robarse llegaron los de la CTM a llevarse las urnas y las boletas y entonces la gente los detuvo. Hay una situación de seguridad interior, interviene el ejército. Adivinen a favor de quién va a intervenir. Bueno, dice entonces que se viola el principio de necesidad. Luego se otorga un papel indebido a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, ya está sumamente dicho y probado, las Fuerzas Armadas no están para realizar acciones de policía, sí auxiliar la policía en determinados casos cuando sean expresamente solicitadas y en casos de extrema necesidad, pero no de manera permanente, no todos los días, no cuando a ellos se les pegue la gana salir y recorrer las ciudades como Pedro por su casa, ¿no? Y entonces se otorgan facultades, papel indebido, dice la ONU, la ley confiere un papel indebido a la Fuerza Armada. Luego somete al mando militar a las autoridades civiles. Ya lo mencionamos, porque todos los operativos están a cargo de un comandante, que es un comandante de la Fuerza Armada, del Ejército, de la Marina o de la Fuerza Aérea. Y lo que más destaca en el análisis de la ONU es que no hay controles efectivos de las acciones que tome el ejército en aplicación de la ley de seguridad interior, porque supongamos que realiza una acción, que va y disuelve una manifestación, que venía un grupo de violentos que venían con unos palos y rompían vidrios y eso. Llegan, los contienen y
los repelen y se disuelve y se acabó el problema. Digamos que así sucediera idealmente la situación. ¿Y cuándo rinden cuentas? ¿A quién le rinden cuentas? ¿Cómo rinden cuentas? ¿Cómo se entera la sociedad de que la acción era la que debía usarse en función de las circunstancias que se presentaron? Eso es lo que más destaca la ONU. Dice que hay una ausencia total de controles, que este tipo de acciones se tienen que hacer bajo controles muy severos, muy específicos, para que no devengan en autoritarismo y arbitrariedad. Y luego también encuentra una ausencia de mecanismos de fortalecimiento de las instituciones. El pretexto que utiliza el gobierno para utilizar a la Fuerza Armada en labores policíacas es que las policías están corruptas. Eso dice en todos lados. Dice, no, pues es que la policía está coludida con el crimen organizado, están infiltrados, son los mismos y no sé qué. Bueno, en la ley no hay una sola acción para fortalecer a las instituciones a partir de un diagnóstico. Estos y estos y estos son los problemas que encontramos, estas y estas y estas son las acciones que vamos a ir viendo. De ahí viene otra crítica de la ONU. Prácticamente no establece límites para la acción del ejército, porque si no hay plazos para que las autoridades a las que apoya se mejoren y cumplan la tarea, pues ella la va a cumplir siempre. La Fuerza Armada no dejará de cumplirla, entonces la Fuerza Armada no saldrá de las calles de este país, dice la ONU. Un verdadero plan de seguridad, dice la ONU, debía contemplar la utilización temporal de acciones de este tipo, acompañadas de programas específicos para el mejoramiento de las acciones de aquellos cuerpos a los que auxilia. No sé si me estoy dando a entender claramente. Pues no hay nada de eso, no, ni una palabra, dice la ONU, y eso es sumamente preocupante porque ahí se deriva una indebida regulación del uso de la fuerza. La fuerza es el factor más importante con que el Estado ejerce el poder. Son dos los componentes del poder: la fuerza y el consenso. O sea, la capacidad de imponer las decisiones acompañada de la capacidad de convencer a la gente que esas son las mejores decisiones. Eso es el poder. Ese es el poder que dura. Ese es el poder legítimo. El que se ejerce, sí, pues la fuerza es indispensable, no hay otra forma de ejercer. Sí, pero acompañada de la convicción de la gente que sufre la acción del Estado y dice, pues sí, esto es lo que hay que hacer porque estas son las circunstancias que tenemos y esto es así es como la fuerza y el consenso. Y entonces el uso de la fuerza tiene que ser siempre adecuado a las circunstancias. El uso legítimo de la fuerza es característica fundamental del ejercicio de la autoridad. A la autoridad le entregamos la fuerza a los ciudadanos. Las armas que tienen los soldados no son de los soldados. Son las armas que el pueblo le ha entregado para que proteja al pueblo. No son de ellos. Y junto con las armas le entrega las limitaciones en el uso de esas armas que están en la Constitución. Tú no puedes usar esas armas contra mí, pues soy el que te las estoy dando. O si lo haces, tienes que seguir determinados protocolos, se llaman ahora, para que no se violen mis derechos humanos. Todo eso, dice la ONU, está ausente en la Ley de Seguridad Interior. Y no hay protección y garantía de los derechos humanos, se lesiona la autonomía de los órganos como la CNDH, se afecta la protesta social, el derecho a la protesta social, no hay transparencia, se violan los principios de inconstitucionalidad e inconvencionalidad,
El ámbito de excepción se vuelve permanente y hay ausencia de explicitud de los principios rectores de esta tarea de la seguridad interior. Y como pueden ver, pues es una crítica demoledora, no es cualquier crítica, es una crítica que va al meollo, destruye el proyecto de seguridad interior que tiene el Estado mexicano, y no proviene de cualquier organismo, proviene de un organismo al que el Estado mexicano invitó para que tenga una oficina permanente en este país, para que ayude al Estado mexicano a evitar que se violen los derechos humanos en México. Esa es la función de la oficina del Alto Comisionado. No vino por su propio pie, la invitó el Estado mexicano, apoya al Estado mexicano, le proporciona asistencia técnica al Estado mexicano para que resuelva problemas sin violar los derechos humanos. Pues todo eso le dijo las Naciones Unidas respecto a esta ley de seguridad interior. Y las críticas le hicieron lo que le hizo el Aire a Juárez. Ya saben ustedes que no le hizo nada porque Juárez no traía sombrero, entonces el Aire no le podía tumbar el sombrero. Por eso se decía que le hizo lo que el Aire a Juárez, ¿no? Nada, como si la ONU no existiera. Aprobaron y la tienen suspensa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros lo que tenemos que hacer, pues denunciarla, seguir diciendo que es atentatoria contra los derechos humanos y prepararnos para defender los resultados de la elección sin importarnos que apliquen este mamotreto que llaman Ley de Seguridad Interior. Pues muchas gracias, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, crítica, aguanto críticas, no hay bronca conmigo, ya saben que… Brillante exposición desde luego, y recordar que las fuerzas de seguridad no son fuerzas, en el caso del ejército, no son fuerzas disuasivas, sino fuerzas represivas e incluso letales. Y otro punto de reflexión, esto tiene que ver con lo colectivo. ¿Por qué? Pues porque de hecho el cuidado de los demás pasa por nosotros. Todos somos nación mexicana. En la medida en la que nosotros abdiquemos en nuestro derecho a protestar, vamos a estar abriendo el paso para que a otros y a futuro nosotros nos pueda ocurrir como aquel poema de Martin Niemöller, cuando vinieron por los socialdemócratas. Yo no protesté porque no era socialdemócrata. Cuando vinieron por los comunistas, yo no protesté porque no era comunista. Ahora vienen por mí y no hay nadie que proteste por mí. Entonces, bienvenidos, por favor. Como bien saben, Buzón Ciudadano se mantiene gracias a sus cooperaciones. Nuestra compañera Yolanda va a pasar, por si alguno de ustedes desea cooperar con nosotros, pues para mantenimiento de sillas, para autosostenimiento de este grupo. Gracias. Buenas tardes. Excelente ponencia respecto a la Ley de Seguridad Interior. Profesor, felicidades. Lo ha dicho usted y lo dice pues la información que tenemos, ¿verdad?, que reposa la Ley de Seguridad Interior en la Suprema Corte de Justicia a efectos de emitir el fallo, ¿verdad?, cuando ellos, es decir, requieran pues de aprobarla o emitir ese fallo para que sea aplicada en nuestro país. Ellos sabrán si lo harán. Es decir, en este caso, cuando se falle, suponiendo, ¿verdad?, que se falle a favor de la ley para que se imponga, desde luego, la pregunta es, ¿cómo se aplicaría la ley en un conflicto electoral? O sea, un fraude, suponiendo también. Dos, ¿qué papel jugarían las autoridades policíacas
al ser rebasadas por la acción de los militares, una vez aprobada esta ley para la acción de los militares. Y 3, y en conclusión, ¿qué tipo de Estado tendríamos, suponiendo que triunfaran ellos? Es decir, un Estado democrático, un Estado autoritario, un Estado militar o un simulado. Estas preguntas van en ese sentido, para que nosotros, los ciudadanos o los mexicanos, hagamos pues reflexión, ¿verdad? Y que permita hacer conciencia, ¿verdad?, de lo que nos espera ante una posible implementación de esta ley, y que permita también a nosotros organizarnos pues, para ver que de tal manera que en nuestro país, pues, los mexicanos tengamos el gobierno que merecemos. Miren, el día de ayer Andrés Manuel López Obrador, ante la convención bancaria en Acapulco, emitió un mensaje, y fue mensaje directo para ellos, en el sentido de que si cometen fraude y sueltan al tigre, pues a ver quién lo amarra, es decir, el pueblo. Él ya lo hizo en las elecciones pasadas, es decir, cuando él de alguna manera, actuando como verdadero mexicano, ¿verdad?, pues paró todo lo que nosotros ya teníamos cargando, no sé, irnos hasta las últimas consecuencias. Esas son las preguntas, profesor. Gracias. Ya fueron 14 observaciones que le hace la ONU a esta ley, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue? Porque si está paradita ahí en la Suprema Corte de Justicia, ¿qué haremos nosotros los mexicanos? Nosotros deducimos, o la gran mayoría, no sé, pero yo, de que precisamente guerra en México sucia ha habido. Recordamos el 68, cuando interviene el ejército, hacen ahí una faramalla que se disparan unos a otros, pero matan estudiantes. Después, 71, las guerras sucias. Yo recuerdo haber leído que ahí por Acapulco tiraban los cadáveres. O sea, no es nuevo lo de la junta militar en el 76, sí, 1976 en Argentina. Pues aquí ha habido eso, nada más que como que más sofisticado. Sí. Entonces, por eso, cuando, ya que viene a nuestra mente el escritor señor que le jugó a la presidencia en Perú y perdió, Vargas Llosa, creo que lo único que sí nos dijo, nos abrió los ojos, ¿no?, que México era una dictadura perfecta, precisamente porque había visto todo esto, ¿no? Y parece que lo quisieron expulsar, o así decentemente le dijeron, comes y te vas, ¿sí? Pero esto de la Ley de Seguridad Interna, la verdad que es para controlar a la sociedad. Después del pacto contra México, pues viene la desposesión de pueblos y donde se les ocurra, ¿no? Yo recuerdo bien que López Obrador también dijo, y no porque lo traigamos aquí, somos críticos también, pero dijo que eran tan perversos que podían ir a hacer hoyos en el Palacio Nacional, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, pero nosotros los ciudadanos, que sí entendemos que esa ley es para el control de cualquier variante que se les vaya y que vaya contra el sistema, pues la verdad, creo que usted lo dijo, pero no nos necesitan, ¿eh? Tienen todo, el 1% controla el mundo. Sobramos para este 1% 6,000 millones de humanos.
Van a decir, es que entonces, ¿quién les va a comprar? Tienen todo. 6,000 millones de humanos. Por eso las guerras en todas partes. ¿Sí? Leía por ahí, porque a uno le gusta luego leer por ahí cuestiones subversivas, que con el Plan Mérida, llevado 11,000 del ejército fueron entrenados en Colombia. ¿Sí? Esto es terrible. O sea, ¿qué tenemos los mexicanos? Obvio, nos quieren tener en el terror. Y tenemos hijos, nietos, lo que sea, ¿no? Pero queremos vivir, o sea, queremos vivir en paz. No queremos que nos regalen nada tampoco, pero que haya las oportunidades para que la gente se pueda desarrollar, y así, pues la única oportunidad que tiene es que le den, pues, cuello, ¿no? Ahí está el ejemplo de los muchachos, y viene a cuento porque los muchachos que decía el compañero ahí en Nuevo León del TEC de Monterrey, jóvenes que estaban estudiando y que salieron en ese momento y les tocó la desgracia. No era cualquiera, eran jóvenes investigadores. Y aquí tenemos igual en el TEC de Monterrey, México. Se caen, desgraciadamente, y 5 padres de familia del TEC de Monterrey de México que se cayeron las escaleras, etcétera, pidiendo justicia. No se vale. O sea, ¿hasta dónde tendremos que aguantar? Y pues, imitando, ¿no? Si sueltan el tigre, pues lo van a tener que matar. Gracias. Están conectadas alrededor de 21 personas. Por favor, compañero. Están conectadas alrededor de 21 personas a través de Facebook. Una persona, Rosa Suchil, desde Houston, Texas. Nuestro compañero Xicoténcatl, desde Parral, Chihuahua. Y Giovanna Giner, que por ahí hace mención que ella conoce a un militar que es muy cobarde, pero fuera de la nota chusca, al fin de cuentas, va una pregunta mía, por favor, maestro. ¿Cómo podríamos considerar, en el contexto de lo que usted nos comenta, la aseveración del doctor Carlos Facio en su último libro, El estado de emergencia, de que estamos viviendo una guerra, por supuesto asimétrica, por supuesto una guerra de exterminio y, gracias, una guerra de exterminio indiscriminado? Y en ese contexto, ¿cómo operaría la Ley de Seguridad Interior? Por otro lado, por favor, preguntan, perdón, mil disculpas, hay una pregunta en Facebook. Compañero. Sí, por mi parte, felicitaciones, profesor. Me pongo a reflexionar un poco respecto a estas observaciones que hace la ONU, las 14 observaciones. Mi pregunta es, otros organismos, ya así sea como partidos políticos, asociaciones de la sociedad, ¿quiénes están impugnando también esta ley de seguridad interior? Ya que de manera ciudadana yo me pongo a pensar, si tenemos el artículo 129 donde dice que la participación de los militares no debe estar en tiempos donde no hay guerra, a mí me parece que es una acción de anticonstitucionalidad. Además, el artículo 39 viene a mi mente cuando se dice que va a haber una comandancia por encima de la soberanía estatal y del Estado y de estados. Y asimismo,
cuando esta ley puede repercutir, y más bien repercute, en la inseguridad del propio ciudadano cuando trate de protestar ante actos fraudulentos, viene a mi memoria pues que la soberanía reside en el pueblo. Como usted dijo, es la que debe mandar, digamos, esta soberanía del pueblo. Y en tercer lugar, me parece que el artículo 135 constitucional debe ser reformado diciendo que ante todo cambio fundamental que afecte a la nación, debe haber forzosamente no solamente la consulta a representaciones populares, sino también una consulta popular. Podría anexarse para que todo cambio fundamental sea considerada la consulta popular para ese tipo de reformas. Ese es mi comentario. Y de la Casa del Ciudadano de Azcapotzalco, de los compañeros de allá del buzón de Azcapotzalco, hacen una pregunta que están ahorita reunidos viéndolo en vivo por Facebook. Preguntan, ¿cuál es la relación del ejército con el narcotráfico? ¿En qué consiste la Ley de Seguridad Interior que propone Morena en su proyecto de nación? Desde San Rafael a Azcapotzalco. Esas son las preguntas que… ¿Es todo? ¿Y eso no faltan más? Siempre lo dejan a uno bien preocupado porque dice, ¿ahora qué voy a… como volver a empezar? Como volver a empezar porque pues las inquietudes que tienen ustedes son las mismas que le surgen a uno de estar viviendo aquí, de estar viendo todos los días las cosas que pasan. Primero, otros organismos han impugnado esta ley, sí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue la que trajo el grupo de expertos que trabajó en el caso de Iguala y Ayotzinapa. Esta comisión también produjo al principio una serie de declaraciones y luego se unió a este documento de Naciones Unidas. Ya cuando vio el documento dijo, no, pues esto está mejor que lo que yo hice, entonces se unió a ese documento. Pero las impugnaciones ya propiamente jurídicas no son de organismos internacionales, son de organismos nacionales. El recurso que se está utilizando ahí es la acción de inconstitucionalidad y ahora se llama de inconvencionalidad porque ya también las convenciones internacionales son obligatorias en México. Estos recursos jurídicos ya que están ante tribunales solamente los ejercitaron organismos nacionales, son los únicos que pueden porque es un tema nacional. Y entre ellos está la CNDH, que hizo un documento al parecer fuerte y sólido. Yo solo he leído reseñas en los periódicos, solo lo conozco en parte. En algún momento espero que lo pongan en internet para que lo podamos leer todos y si ya está pues habría que consultarlo completo, pero nadie puede obviar lo que ya hizo Naciones Unidas, ¿no? Pues, ni modo que la Corte haya dejado de considerar todos estos argumentos, digo la CNDH haya dejado de considerar todos estos argumentos de la ONU. Creo que sí están ahí. Le va a costar trabajo a la Corte justificar la ley, le va a costar trabajo. Y previsiblemente, como va a ser una decisión política y no jurídica, previsiblemente lo que harán será quizá anular en parte algunos contenidos, los más toscos de la ley, los menos presentables de la ley y dejar lo fundamental.
les va a costar trabajo justificar esto de la seguridad interior, van a tener que echar muchas maromas intelectuales porque ya les dije que Naciones Unidas dice que es un concepto ambiguo, porque entre seguridad nacional, que es hacia el exterior, y seguridad pública, que es hacia el interior del país, pues eso de seguridad interior queda flojo, medio bofo ahí en medio, ¿no? Entonces les va a costar trabajo, pero son expertos en eso, los ministros de la Corte, ya saben ustedes que, y luego ponen cara de sabios y ya, como si nada hubiera pasado, ¿no? Veremos. Me llamó la atención esta información que das, que a la firma del Plan Mérida 11,000 soldados se fueron a capacitar a Colombia. Sería muy bueno tener el dato para que nosotros le pregunto a Pepe Reveles. Bueno, está bien. Le voy a decir a Pepe, pues esa revista la vimos el otro día. Sí, gracias, ¿no? Gracias. Gracias, sí, me llamó la atención el dato porque hay que tener la prueba en la mano para cantársela al ejército, ¿verdad? Porque sí es una acción muy importante. Acuérdense que el Plan Mérida es el correspondiente al Plan Colombia. Había un Plan México que se llamó al principio así, pero no cuajó como Plan México y le pusieron Plan Colombia. Plan Mérida, perdón. Entonces, el Plan Mérida es el equivalente al Plan Colombia, con el cual subordinó Estados Unidos al Estado colombiano. Hay que tenerlo a la mano para nosotros hacerlo valer en donde nos movemos y ante las instancias con las que contendemos muchas veces en este tema de los derechos humanos. El trabajo de Facio es muy serio, es un trabajo que ya tiene mucho tiempo en la misma línea, todos lo han seguido seguramente en la jornada, han visto cómo con mucha seriedad ha ido viendo lo de Tanguato. Él fue el que más documentó los homicidios ahí del ejército, lo de Nochistlán, sí. O sea, ha estado trabajando el tema con mucha seriedad. Y quizá su teoría hoy pudiera aplicarse en el sentido de que efectivamente el Estado está aplicando una política de exterminio, y en ese caso, ¿qué tipo de Estado tenemos, no? Pues ya no es un Estado constitucional como ellos manejan de derecho. En esta exposición de motivos dice el señor del Estado de México que es un Estado de derecho, que tiene una gobernabilidad democrática, que es un orden constitucional, o sea, todo lo dicen aquí, lo repiten en la exposición de motivos de esta ley, pero nosotros tendríamos ahí muchos elementos para demostrar que no es cierto. Y vuelvo al principio de la intervención que hice, pues esos son los motivos que están preocupando al ejército mexicano. Tanguato, Nochistlán, casos muy específicos donde los delitos están comprobados. Ahí cualquiera que tenga 3 dedos de frente, como decía mi papá, con 3 dedos de frente alcanza uno a entender que ahí se violaron gravemente las leyes, pero también se laceraron los derechos humanos en este país, y habría que colocar al Estado mexicano en la situación de reo internacional. Y creo, por la experiencia que hay en este país, creo que en el caso de México va a ser muy difícil que sean los tribunales mexicanos, va a ser muy difícil. No hemos tenido aquí jueces que se animen, jueces valientes que digan yo mero le entro a este asunto. La verdad no hemos tenido. Va a ser, yo creo que la Corte Penal Internacional, habría que seguirle rascando por ahí. Ya hubo una denuncia, se denunció a Calderón ante la Corte Penal Internacional, quedó ahí en una situación indefinida, pues por ahí va a ser. Los crímenes de Calderón, oiga, con Calderón cuando menos hubo 30,000 muertos en su sexenio, y la estoy dejando barata la cifra, cuando menos. Y sin embargo no hay un solo acto que
que le haya significado como costo a él. Al contrario, él anda promoviendo la candidatura de su señora esposa como si fuera un gran demócrata, ¿verdad? Terrible, terrible. No hemos podido en este país. Yo digo que no hemos podido y lo digo autocríticamente, aunque tampoco lo digo con culpa, porque nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido. A mí no me van a poder reclamar, oye, que no, como no le moví por allá, le moví por acá, le moví más allá. Y bueno, pues hay cosas que salen y hay cosas que no salen porque no todo controla uno, ¿verdad? No hay que frustrarse. Y esta ley se apunta a un tipo de Estado fascista. La pregunta es interesante por eso, porque son los primeros, como las primeras uñas de un Estado fascista. Sí empieza a ser un Estado fascista. Ya no tendría espacio para llamarse Estado de Derecho, para llamarse Estado de ley, para llamarse Estado democrático. Empiezan a asomar las uñas fascistas de este Estado, y peor si nos imponen un presidente ahora en julio, peor todavía, ¿no? Sería mucho más evidente que el Estado avanza hacia la fascistización, y eso pues autoriza al pueblo a tomar otro tipo de medidas. La verdad es que así es. Este pueblo ha participado en los procesos legales, este pueblo ha respetado los mecanismos que han impuesto, pero cuando esos mecanismos no funcionan, pues nace el supremo derecho que reconocen todos los organismos internacionales, todas las declaraciones de derechos humanos del mundo, que es el derecho a valerse de los medios a su alcance para lograr alcanzar los objetivos que quiere la nación. Es difícil para mí decir qué puede pasar porque luego uno peca de optimista pensando que el pueblo va a reaccionar de tal o cual forma. Pero bueno, alguien mencionó las declaraciones de López Obrador, dice que ahora no van a detener al tigre, lo cual quiere decir que otras veces lo detuvieron. Bueno, pues qué bueno que ahora no lo van a detener, ¿verdad? Qué bueno que dicen que no lo van a detener. Vamos a ver si esto es verdad, vamos a estar atentos y bueno, pues como siempre a tratar nosotros de participar con nuestro humildísimo y pequeñísimo grano de arena para lograr que el pueblo consiga los objetivos, que es un gobierno que termine con eso que Mario Vargas Llosa, el lúcido, el otro, llamó la dictadura perfecta. Es cierto que este tipo de leyes debiera ser materia de consulta popular. Cuando cambiemos la Constitución, ¿se acuerdan que el EZ nos llamó a una constituyente hace muchos años? Tampoco la pudimos cuajar y también le hicimos la lucha por... Pues la verdad es que no hemos dejado de estar ahí, pues la verdad sea dicha, sí hemos intentado de muchas formas, pero no hemos alcanzado los objetivos. Ojalá en esta ocasión sí haya condiciones para una nueva constituyente y una nueva constitución, y que la nueva constitución contenga mecanismos como este de la consulta obligatoria al pueblo para cambiar los principios básicos de la Constitución, porque cualquier mequetrefe se siente constituyente en este país. Hay 600 reformas a la Constitución, 600 reformas, no puede ser. Es como la cobija de parches que hizo mi abuelita que tenía en su cama. La tengo muy presente esa cobija, digo, esa es la Constitución mexicana, todo cabe ahí. No puede ser, no, hay que recuperar la capacidad de darle organicidad, de darle cuerpo, de darle unidad, de darle coherencia a esa Constitución, y sobre todo buscando que los parches más perniciosos, los parches neoliberales que le han introducido a últimas fechas, pues sean arrojados al cajón de la basura, las mal llamadas reformas estructurales al basurero directamente cuando podamos hacerlo. No sirven. ¿Cómo va a ser bueno para este país que le regalemos el petróleo a la Exxon? ¿En qué cabeza cabe?
¿No dijo el otro día el señor Anaya que no debemos hacer refinerías porque es un mal negocio? ¿Se acuerdan? O sea que es mejor vender el petróleo barato y comprar la gasolina cara, en lugar de hacer aquí el petróleo, convertirlo en gasolina. Porque sí pueden nuestros ingenieros, ¿cómo no? Pregúntenle a los del Poli, al Instituto Mexicano del Petróleo, me canso que lo pueden hacer y con el mejor nivel del planeta, con un rigor científico, técnico, intelectual, acorde con los parámetros internacionales más exigentes. Claro que lo pueden hacer. Lo que pasa es que estos vendepatria, como Álvaro Obregón, cuando firmó los tratados de Bucareli, pues no, señor, no vamos a hacer ninguna refinería para que tú nos vendas el petróleo carísimo y nosotros te regalemos el petróleo crudo. Pues no, eso no puede ser, las reformas estructurales no sirven. Esa mal llamada reforma educativa que solamente sirve para ofender a nuestros maestros, nuestros profesores. Yo todavía tengo en la memoria a la maestra Cita Ruiz Saucedo, un ser humano maravilloso, de excepción, mi maestra de sexto año, y de mis hermanos, de todos mis hermanos. Y estos miserables diciendo que los maestros son flojos y que son una bola de zánganos. Los zánganos son ellos, vividores, buenos para nada, que explotan a la nación. Todo eso lo tendríamos que echar a la basura, no solamente... por eso sí necesitamos una nueva constitución donde ese tipo de cosas se consulten a la nación, que sean motivo de un plebiscito y de un referéndum según sea el caso, para que no nos cambien los principios de la patria cualquier vendepatrias de estos que tenemos hoy en el gobierno. Y la relación del ejército con el narcotráfico, para no crean que le voy a dar la vuelta. Es complicado, porque yo soy muy amigo de Gallardo. Desde que él estaba preso yo me comprometí en la lucha por su libertad y conservamos una gran amistad. Y él tiene respeto por algunos sectores del ejército. Y si él, que lo conoce, tiene respeto, yo creo en él porque él es mi amigo. Él no me mentiría a mí y creo entonces que hay sectores del ejército que son rescatables como en todos lados. Entonces nosotros tenemos que tener el cuidado de no agarrar parejo, ¿no? De no decir, todos esos ches universitarios son unos zánganos flojos, no, o todos esos electricistas buenos para nada son, no hay que generalizar, o los maestros, no es así la vida. Hay que juzgar a cada quien por sus méritos y actuar con el buen análisis de la coyuntura para no equivocarnos tanto, para no cometer errores que luego nos cuesten el ganar o perder las luchas. Diría entonces, a veces sí creo la tesis de que el narcotráfico es parte del gobierno. Hay casos en los que digo, sí es muy claro que el gobierno crea este tipo de monstruos para controlar a la sociedad. Pero luego veo, no puede ser porque está muy desproporcionadas las cosas en determinado. O sea, me explico, o sea, no tengo una opinión definitiva porque yo conozco bien Guerrero porque por azares de mi vida la mitad de mi alma es guerrerense y entonces sé cómo es el narco en Guerrero y es terrible, es un monstruo espantoso, es una cosa que da muchísimo temor y bueno, por eso me costaría trabajo ubicarlo como parte de la estructura del Estado. Pero que le permiten actuar, me canso que sí, y que a veces cuando reprimen, no reprimen a los malos, sino que reprimen a los nuestros. En Nochistlán, llegan las fuerzas federales y no sé qué, y a los que balacean es a la gente que anda defendiendo ahí, pues entonces ¿para qué quiere uno de esas fuerzas, verdad? Sí es complicado el asunto, pero estamos en un buen momento y como siempre, pues yo aprendí que la lucha nos hará libres. Vamos a seguir luchando para ser libres. Muchas gracias. Me da oportunidad de decir algo que toda mi vida he tenido como norma de trabajo cuando hago mi esfuerzo intelectual.
Yo tengo un profundo respeto por los caricaturistas de este país, porque tengo muy claro que ellos hicieron la Revolución Mexicana desde el punto de vista intelectual. Tengo muy claro cómo hubo, ante la cerrazón de la dictadura, no había periódicos, muy poquitos. El Regeneración circulaba de milagro. El Regeneración de Flores Magón lo mandaban a las minas, a las fábricas textiles, a algunos estados de la República, y en cambio la caricatura circulaba como milagro, con mucha fluidez, de modo que los intelectuales no reconocidos de la Revolución Mexicana fueron los caricaturistas. Bueno, pues hoy los intelectuales no reconocidos siguen siendo los caricaturistas. El Chamuco hizo un excelente análisis de lo que me pregunta la compañera cuando me dice si fíjense, les voy a quiero ser lo más preciso que puedo para no equivocarme en temas tan delicados y tan complejos y tan comprometedores. Este país está sufriendo los efectos de la aplicación de un modelo económico que le ha causado mucho daño. Ya tenemos desde 1980 para acá viviendo los estragos del neoliberalismo. Y son no solamente estragos económicos, no solamente lo vemos en nuestros bolsillos. Yo, que era profesor universitario, bueno, todavía soy, teníamos un nivel de ingreso muy decoroso. No necesitábamos más que nuestro trabajo en la universidad para vivir con mucha, digamos, con decoro, pues, vivíamos bien. Pues ahora ya tiene uno problemas, bastantes problemas, porque económicamente nos han dañado mucho en nuestra condición económica, pero también nos han dañado intelectualmente. Han avanzado, han prosperado otras visiones del mundo que han tomado carta de naturalización entre sectores de la población. A mí me duele mucho escuchar a jóvenes que digan: más vale vivir 10 años como rey que 50 como buey. Lo dicen los chiquillos, no es mentira. Es cierto, y se estremece uno porque lo están haciendo, están dedicándose a las cosas que no los llevan a ningún buen lugar, pero entonces ha sido dañado también la estructura de pensamiento de nuestro país y de nuestro mundo por estas circunstancias. De modo que moviéndonos en ese ambiente y en ese escenario, ¿cómo podemos plantear nosotros que somos? Bueno, yo formo parte de una generación que va de salida, pero no pienso dejar de participar hasta que deje de respirar. El día que deje de respirar ya no cuenten conmigo, pero antes ahí voy a estar, en donde pueda y como pueda. No tengo ni la menor intención de retirarme de la actividad de lucha social, no tengo. De modo que ahí estaremos. ¿Y estaremos qué? Pues estaremos diciéndole aquello en lo que hemos aprendido, viviendo este país, sufriendo este país, amando este país, y poniendo de nuestra parte lo que sentimos que es valioso y que vale la pena retransmitir. Todo esto se los menciono porque al momento ya concreto del análisis de las circunstancias concretas y específicas, uno encuentra que hay quienes un día pensaban
similar a como uno piensa, y después le dicen, pero hombre, Enrique, pues que no te diste cuenta que ya cambió el mundo. Ah, que Enrique, no, hombre, pues ¿qué andas haciendo si la papa está por otro lado? No, hombre, Enrique, ¿cómo piensas que así se puede? No, hay que acomodarse, hay que buscar cómo ser efectivos, dicen. Entonces, siendo efectivos así, también tú puedes ser más efectivo resolviendo los problemas de las personas. No, mi visión sigue siendo la misma. Tenemos una circunstancia compleja, difícil. Próxima elección presidencial. Creo que vamos a ganar, creo que la podemos defender, pero también hago la perspectiva de que a lo mejor otra vez nos hacen la misma. Pues también la hago. Y entonces me coloco en esa hipótesis y digo, ¿qué te tocó, Enrique? Pues ¿cuándo te ha querido el gobierno? ¿Cuándo te han dicho los del gobierno? Qué bueno que les dijiste eso a los de la colonia postal, qué bueno que les fuiste. Pues no, entonces vamos a seguir en la misma posición, en la misma condición y en la misma lucha. Yo les dije hace rato que estoy convencido de que la lucha nos hará libres y que es el único mecanismo por el que nosotros debemos tratar de lograr aquello a lo que aspiramos. Porque no aspiramos a nada indebido. No hemos robado a nadie, no hemos violado a nadie, no hemos saqueado a nadie, no queremos hacer maldad a nadie, nomás queremos que alcance para todos y para todas. Eso es nuestro delito, querer que todos tengamos y todas tengamos acceso a la paz, a la justicia y a la verdad. Y vamos a tratar de conseguirlo. Gracias.